Listo. Buenos días también a los hermanos que se están uniendo a la transmisión vía Facebook a través de la página. El día de hoy vamos a centrarnos en la porción Vaishlach, que significa y envió, comprendida desde el capítulo 32 hasta el capítulo 36, versículo 43. Estamos aún en Génesis. Hoy es 19 de diciembre del 2020, 4 de Tebes de 5781. En días anteriores aconteció la celebración de Hanukkah, un significado muy especial, que pues, bueno, el Señor nos seguirá dando la luz para poder conmemorarla y aprender todos los acontecimientos de ese momento. Versículo sobre el cual tiene que ver hoy la enseñanza, en Efesios 6, un recordatorio siempre de que no tenemos que estar luchando la batalla equivocada. No tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detrás de cada mala actitud, detrás de cada vicio, detrás de cada perversidad, no hay una persona. Siempre hay fuerzas espirituales que están buscando cómo alterar la paz. Bien, eh, el día de hoy vamos a estar analizando la siempre difícil porción de la lucha de Jacob con el ángel, como se ha dicho, o en otros casos con Dios. Vamos a estar analizando un poquito contra quién mismo peleó en este momento, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se consiguió con esta batalla. Vamos, a pesar de que ya la revisamos el anterior año, pues una sentadita más no está de más y confiamos en que ya con esta quede súper entendido este tema de la lucha, ¿ok? Entonces, bueno, la generalidad de hoy y sobre quién recae el peso principal de la historia es del alba. ¿Cómo vamos a manejarnos? Vamos a ahora mismo leer la historia, vamos a inferir las ideas o los principales postulados que han surgido de esta lectura. Vamos a revisarlas, por qué no pueden ser de esa manera, acorde a la Biblia. Ya no puedo. Y después, Montones de cosas. por favor, si me pueden ayudar silenciando los micrófonos. Listo. Ok. Entonces les decía, vamos a leer, vamos a ubicarnos en el capítulo 32. Vamos a hacer la lectura corrida. Vamos a sacar las ideas rápidas, sencillas, y luego vamos a analizarlas, ¿ok? Entonces acompáñame con su Biblia Génesis 32 y dirá lo siguiente en el versículo 1. Como título, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: vinimos a tu hermano y Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 varones con él. Hasta hay una pausa. ¿Qué estaba sucediendo? Habíamos visto en anteriores porciones que pues, Jacob termina eh, cumpliendo su parte del trato en la venta de la primogenitura, pero lo hace de un modo deshonesto. Habíamos hablado de la falta de carácter, cómo Jacob tenía ese defecto de ser moldeable por las personas de afuera, y bueno, en consecuencia de no haber hecho las cosas decentemente y en orden, tiene que escapar. Eh, Producto de eso, ahora se entera que está a punto de encontrarse con su hermano, y no solo eso, sino que viene con 400 varones.
precisamente aparece la palabra ahí, varones, ish, y es curiosa esta palabra, un poquito em, ambigua de cierto modo, o con algunos significados, ¿vale? Dejémosla hasta ahí. Entonces, Esaú también viene a recibirte con 400 hombres. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Detalla a continuación el pequeño presente. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí y dijo a sus siervos, pasen delante de mí y pongan espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablarán a Esaú cuando le encuentre. Y dirán también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Punto importante hasta ahí. Jacob podía tomar otra actitud tranquilamente, podía salir a la confrontación y podía decir, ¿cuál es el problema? Tú me vendiste tu primogenitura. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué quieres matarme? No es mi culpa que tú hayas tenido en poco la bendición de Dios. ¿Podía argumentar eso? Claro que sí. Podía ponerse más bravo también. Sin embargo, un principio a rescatar aquí sobre la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jacob no se enalteció, no buscó la manera de cómo demostrar que él era más fuerte, sino la manera de cómo agradar a su hermano. A pesar de que, repito, tenía los argumentos para defenderse en términos carnales, pues no, antes bien puso su situación delante de Dios, se encomendó a Él, cerró su boquita, no empezó a quejarse y pues eche para adelante. ¿Vale? Entonces en ese contexto se va desarrollando la historia. Y aquí viene la parte que es de difícil comprensión. Dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Versículo 22 dice, levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón, ojo, vuelve a decir ahí un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel,
porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi vida. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Ok? Entonces, eh, se narra aquí una situación de una lucha de Jacob con un varón, como bien dice. Clásicamente se ha entendido este pasaje o comúnmente como en dos posibilidades que tienen en pantalla. Por un lado, que Jacob se enfrenta con Dios directamente y por algunas cuestiones, por ejemplo, dice, le llamarás Israel porque, como está aquí textualmente, porque dice, porque has luchado con Dios. Entonces, de pronto se ha malentendido como que la lucha en ese momento fue directamente con Dios. Por otro lado, también tenemos la postura de que Jacob se ha enfrentado contra un ángel de Dios, un poco, digamos, hasta más racional, pero vamos a verla a la luz de la escritura, ¿por qué no caben estas dos posturas? Entonces, empecemos con la primera. Jacob se enfrenta con Dios. ¿Por qué no puede ser de esta manera? Vamos a abrir en Malaquías 3:2 y nos dirá lo siguiente. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Eso dice por un lado, complementando con Apocalipsis 6:17, sí, 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podría Jacob intentar siquiera oponerse a Dios en algún sentido o de alguna manera? ¿Cómo cabería en el pensamiento? Si recordemos que a los hijos de Aarón, por mucho menos, entre comillas, por mucho menos fueron consumidos cuando entraron eh, ebrios al santuario. Entonces, si ellos entrando ebrios al santuario no duraron ni 5 segundos, ¿cómo duraría Jacob en una lucha contra Dios? Súper eh, inverosímil o incoherente, ¿ok? Por allá en Éxodo 3:6, que también tiene la cita, nos dice que Moisés hasta tuvo miedo de verle el rostro a Dios y se cubrió, ¿ok? Entonces, plantársele a Dios eh, se diluye rápidamente. Y aquí algo en Daniel 4, capítulo 34, versículo 37, respecto al tema de que no te dejaré hasta que me bendigas, no te soltaré, etcétera, etcétera, que también se han hecho algunos estudios respecto a eso, tratando de decir que nos corresponde a nosotros esforzarnos y de alguna manera ganarnos la bendición de Dios, así como Jacob no le dejó ir al ángel o a Dios, así de la misma manera tenemos que aferrarnos a lo que Dios diga e insistirle, porque si nosotros no le insistimos, Dios se olvida de nosotros. Se ha hecho ese tipo de escritura y pues bueno, la palabra dice lo siguiente eh, respecto a Nabucodonosor cuando se le devolvió la cordura. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga, ojo aquí, o sea, no hay quien le diga, no te dejaré hasta que me bendigas. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Al mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero apuntar aquí? Que no hay manera de torcer el brazo a Dios. Si bien lo tenemos claro,
de pronto a veces en la práctica fallamos y tratamos de persuadirle a Dios de que haga las cosas como queremos. De pronto sucede eso o escuchamos esos casos. Bueno, Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y con los habitantes de la tierra. Entonces, con estos versículos, miren, sencillamente, solo haciéndose las preguntas adecuadas, se cae en un postulado. Si alguien eh, si quiere intervenir y a uno le parece claro, adelante en cualquier momento. Entonces, por un lado, el de Jacob se enfrenta con Dios, queda descartado. Pasamos al otro lado, que de pronto es el más popular. Jacob se enfrenta a un ángel de Dios. Para eso, para comprobar esto, hay que hacerse otra pregunta. Vemos que este varón le dice, déjame ir porque ya raya el alba, o porque ya va a amanecer, o como sugieran las versiones. La pregunta ahí es, ¿por qué un ángel de Dios huye de la luz? ¿Por qué huye del amanecer? ¿O por qué le inquieta tanto que amanezca? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver por qué. Vamos a abrir en primer lugar el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Ok? Por un lado. Luego vamos a avanzar hasta Lucas 22, 52, 53. Voy a leerlo en la versión Kadosh, que me pareció muy clara. Dice, entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a atraparle, así que han venido de la misma forma que hicieran con los cabecillas de una rebelión, con garrotes y espadas. Todos los días me sentaba allí con ustedes en los patios del templo y aún no me arrestaron. Mas esta es la hora de ustedes, la hora cuando reina la oscuridad. Recordemos que a Jesús lo apresaron en horas de la medianoche a la madrugada. Pues, ¿qué está diciendo de estas horas? Les está reclamando a estos sacerdotes que ellos se mueven y les gusta moverse en esas horas porque esas son las horas en las que reina la oscuridad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le conectamos con nuestra pregunta? ¿Por qué había la luz? Pues se aclara un poco. Si fuese un ángel de Dios, ¿por qué le gusta obrar en las horas de las tinieblas? ¿Y por qué no le gusta permanecer en la luz? ¿Por qué la luz prevalece contra él? ¿Ok? Segunda pregunta para aclarar este postulado. ¿Por qué un ángel de Dios que representa su voluntad, es decir, el bien, se opondría a Jacob, que también está eh, personificando la promesa de Dios? Es decir, ¿por qué se produciría una lucha del bien contra el bien? Por ejemplo, tenemos en Sodoma y Gomorra que también habla de que dos varones fueron allí, pero allí sí hubo una contraposición de ideas. Teníamos Sodoma, que había caído hasta el pecado más grave y la concupiscencia terrible, y estaban estos dos varones en busca de hacer el bien, entonces del mal contra el bien. Pero ¿por qué se enfrentaría el bien contra el bien? ¿Vale? Entonces ahí hay algo que no cuadra, y más aún con el argumento anterior. ¿Por qué huye de la luz? ¿O por qué le molesta? ¿O por qué le pone en apuros? ¿Ok? Y la tercera postura, vamos a profundizar un poquito más en el tema de luchando por la bendición. Dice lo siguiente, vamos a Romanos capítulo 11, versículo 33. Entonces dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, vuelvo a leer en la versión Kadosh, porque creo que transmite muy bien el mensaje aquí. Dice versículo 33, oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento del Señor. Cuán inescrutables son sus juicios, cuán insondables son sus caminos. Porque ¿quién ha conocido el pensamiento del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Y aquí viene el versículo
clave respecto a lo que estamos diciendo. ¿Quién le ha dado algo a él y ha obligado a que él lo pague? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Okay, entonces, si decimos que Jacob aquí le sostuvo a Dios, repito ese argumento, o al ángel hasta que le bendiga, eh, aquí Pablo contrapone eso y dice, ¿quién le ha dado algo a Dios primero como para obligarle a que le pague? ¿En base a qué vamos a decir que le debía esa bendición o que se ganó? Si en Romanos 9:16, pues viene el versículo muy conocido y de gran aliento para nuestra vida, en el cual dice que no es del quien quiere, de quien corre, de quien puede, sino exclusivamente de quien Dios tiene misericordia. La bendición viene en pos de eso, por el puro afecto de su voluntad, no más, no menos. ¿Ok? No porque sostengamos más, no porque gritemos más, no porque oremos las 24 horas al día, sino cuando Dios lo considere de esa manera. Y tenemos un ejemplo claro. Cuando se le va a comunicar a Abraham que va a recibir un hijo, también van varones, y se usa el término que tienen en la esquina inferior derecha, Ish. Ish son varones, dice que se le acercan varones. ¿Cuál es la diferencia? Que Abraham aquí no tuvo que forcejear, no tuvo que luchar, no le hicieron malas caras, simplemente estos varones se limitaron a comunicar el mensaje de Dios. En tal tiempo, tu mujer recibirá un hijo y ya está. ¿Listo? Entonces, miren cómo se contrapone. Si bien usa el mismo término, aquí vemos que Jacob mantiene una pelea fuerte con este Ish, con este varón, y en el otro lado, cuando es de Abraham, vemos que estos varones se presentan a plena luz del día, sin problema, no hacen alboroto, comunican la voluntad de Dios y listo. Entonces, eh, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos entendiendo por qué no pueden ser estos enunciados o estos postulados respecto a esta lectura. Si es así, vamos a avanzar, si no, con toda confianza. En resumen, mm, lo que acabamos de leer en Génesis 32 no significa que haya luchado contra Dios, contra un ángel de él, y tampoco se ganó su bendición. Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué sucedió? ¿Cómo se dieron los acontecimientos? Vamos a volver a Génesis 32 y con el favor de Dios vamos a empezar a hacer la radiografía del texto. Vamos al versículo 24 de nuevo de Génesis 32. Entonces dice, así se quedó Jacob solo y se revolcó, dice, con el varón hasta que rayaba el alba. Y esto es importante porque no menciona simplemente eh, el alba como para que tengamos una idea del tiempo en el que se estaba desarrollando la historia, sino que el alba, como dice el texto, cuando despunta el sol en la mañana, es otro nombre del Mesías, como tienen en su pantalla. Otra manera de conocerle. ¿De dónde sacamos esto? ¿O cómo lo afirmamos? ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a abrir Lucas capítulo 1, versículo 78 y nos dirá lo siguiente. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahí dicen, pero ahí dice aurora, ¿qué tiene que ver? Bueno, son las variaciones de nuestras amigas las traducciones. Cuando dice aquí aurora, se está refiriendo precisamente a, a el alba, y siendo que son cosas muy distintas, de pronto por eso no se conecta el texto. ¿Y cómo reforzamos bien esta idea para que no quede
suelto que parezca que me estoy inventando. Malaquías 4:2 dirá lo siguiente: mas ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. ¿Ok? Entonces aquí está hablando de la venida del Señor, de la primera, cómo nació como un sol de justicia, en su forma disminuida resplandeció y se aseguró la victoria, el alba, y esperamos a su segunda venida cuando brille en su completa intensidad. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema, lo que quiero comunicarles es que el alba, cuando se refiere al alba, se está refiriendo de otra manera al Mesías. Otro ejemplo de esto, Isaías capítulo 8, versículo 20. Dirá lo siguiente, Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta palabra amanecido es la misma que se traduce allá en el tema, allá cuando mencionan el alba en Génesis 32. Entonces, ¿qué significa que nos haya amanecido? Pregunto al público, ¿qué significa que nos haya amanecido? ¿Alguien me podría ayudar? Carlitos, Shabbat Shalom, buenos días. Shalom, Silvia. Cuando dice que nos haya amanecido, quiere decir que por obra del Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da la sabiduría para tener el conocimiento de su palabra. Muy bien, exactamente. Que nos haya amanecido significa que su presencia a través de su espíritu ahora habita en nosotros. Entonces, vemos esta palabra amanece, esta precisamente está relacionada o se la usa de manera alegórica al Mesías. Es decir, no te amaneció, es decir, en otras palabras, el Mesías no habita en ti. Entonces, volviendo a Génesis 32, dice que este varón se revolcaba con Jacob en plena pelea hasta que rayaba el alba. Vamos a seguir. Versículo 24. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pero, ¿por qué no podía con él? ¿Qué manera había de que Jacob le estaba haciendo frente? Aquí se devela. Versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba, es decir, porque está manifestándose Dios, déjame escapar. ¿Ok? Vamos claros. Repito, cuando dice alba no solo se está refiriendo a un contexto temporal, sino está apuntando al Mesías. ¿Y por qué? Porque esta entidad, este varón, tiene el deseo de escapar, tiene el deseo de salir corriendo. Entonces Jacob, que estaba perdiendo, que le estaban revolcando, se manifiesta el alba y es en virtud de eso, en virtud de la presencia del Mesías, que puede prevalecer contra las fuerzas del mal. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Si es que salimos a la batalla solos, con nuestras estrategias, con nuestros pensamientos y con nuestro autodominio propio, ¿cuánto duramos en el mundo? Pues nada, nos empiezan a revolcar. Sin embargo, no es hasta que el Mesías empieza a resplandecer en nuestros corazones cuando tenemos no espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de fortaleza. Entonces lo mismo le pasa a Jacob. Está siendo derrotado, está siendo humillado hasta cierto punto, se manifiesta el alba y es en virtud de eso que esta potestad quiere escapar. Y aquí dice lo siguiente, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. Hasta ahí. No te dejaré. Y hay que hacer una pausa. Tienen en pantalla, ¿por qué el miedo de esta potestad? Bueno, porque viene el Mesías. Y aquí le dice,
si no me bendices en nuestro texto, y aparentemente le está pidiendo bendición a esta potestad, pero vemos que no se puede así, porque los ángeles no es que bendicen por sí solos, salvo que sea por voluntad de Dios, pero ya vemos que aquí se está manifestando Dios y lo que quiere hacer este personaje es huir. Entonces, aquí no se está dirigiendo Jacob en esta porción, si no me bendices, o si no que tú me bendecirás, no se está refiriendo a este varón, sino se está refiriendo al alba, le está diciendo al alba, y no, no a manera de orden, sino a manera de profecía, está diciendo al alba, tú me bendecirás. Es decir, en otras palabras, yo sé que la bendición proviene de ti. ¿Ya que estaba refiriéndose esto? A Génesis 35:10. Vamos a saltar rápidamente a Génesis 35:10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel, ¿vale? Entonces está refiriendo a la bendición que va a recibir posteriormente. ¿Cuál es el problema del versículo 26? Que todo se lee seguido, hay algunas comas y entonces se entiende como que está Jacob ahí, bueno, los malos entendidos que ya explicamos antes, pero no es esa la situación y el contexto en el que se desarrolla. La imagen ayuda mucho. Le está sosteniendo, le dice, no te dejaré, y en ese momento le habla al alba, le habla al Mesías y le dice, tú me bendecirás. Pero repito, no como orden, no decretándolo o desatando, o etcétera, etcétera, sino a manera de profecía. ¿Vale? Versículo 27. Entonces, esta potestad consciente de lo que estaba pasando y de que ahí le llegó la hora que salió más afectado él por quedarse peleando. El varón le dice, esta potestad le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y hasta ahí vamos a hacer una pausa. Y una pregunta bien importante. Eh, Acabamos de leer en Génesis 35, versículo 10. Aparentemente le vuelve a cambiar el nombre. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? ¿O por qué? ¿Por qué sucede eso dos veces? La situación aquí es que en el versículo 28 lo que está diciendo esta potestad, en otras palabras, no es que le está cambiando el nombre, sino que de acuerdo a los verbos que usa aquí, en otras palabras del versículo 28 está diciendo lo siguiente. Nos hemos dado cuenta que tú, Jacob, eres el medio por el cual la promesa se manifiesta en la tierra. Sin embargo, no eres la promesa como tal. Nos hemos dado cuenta de que nuestro verdadero enemigo es Israel. En otras palabras, repito, estoy parafraseando el mensaje para que se entienda mejor el versículo. Esta potestad reconoce al alba y dice, rayos, hemos estado peleando contra el enemigo equivocado. Creíamos que eras tú, Jacob, el cabecilla de toda la operación, de todo el proyecto Israel, pero hoy estamos viendo que es el Mesías quien está detrás de todo esto. Y esto lo corrobora el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 19. Dirá lo siguiente, Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ok? Y aún así, aunque están conscientes de que Dios es uno y que es infinitamente superior, no van a dejar de pelear hasta el último día, hasta cuando suceda la batalla de Gog y Magog y nosotros vayamos a habitar permanentemente con Él, dice en Apocalipsis 12:12, a pesar de que tienen todo este conocimiento, por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, más ahora, el tiempo se ha reducido increíblemente y el diablo
está mandando a matar con todos sus artimañas, con todos sus engaños, con todos sus trucos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir, repito, es que en el versículo 28 de Génesis 32 no se produce el acto del cambio de nombre o de la bendición, porque no es Dios quien está hablando, sino está hablando esta potestad. Y esta potestad no está como mensajero de Dios, como si lo fueron esos varones con Abraham en el capítulo 18, sino está en contra de él. Otro punto ya desde el aspecto gramatical. Cuando dice, el varón le dijo, no se dirá, en esa palabra que dice dirá, el verbo es amar, ¿ok? Y esta palabra amar, como bien ven aquí, le he puesto para que se entienda un poquito mejor, transmite la idea de anunciar, de hablarlo, de gritarlo, de exponerlo. Y ahora sí vamos a Génesis 35 nuevamente, versículo 10. Dice, tu nombre no se llamará. Ahí vuelta utiliza otro verbo, ¿vale? Y esto no es de gana, sino es, repito, porque la intención es diferente. Aquí la potestad se está dando cuenta que el enemigo no es Jacob, y allá en Génesis 35, Dios sí con su autoridad está realizando efectivamente la bendición y procede a llamarse Israel. ¿Ok? Avanzamos. Versículo 29 de Génesis 32. Entonces, bueno, la batalla se había resuelto. Jacob prevaleció por la gracia del Mesías y le dice lo siguiente. Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Eh, ¿Por qué es importante esto? Una manera de manifestar mi autoridad sobre alguien o sobre, en este caso, una potestad, era eh, justamente como hace aquí Jacob, que le declara el nombre. Sin embargo, vemos que la potestad le dice, pues, no seas igualado. A fin de cuentas, tú no eres nadie y yo no me debo a ti. Y por eso le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Sí, no te olvides por quién ganaste. Situación contraria sucede cuando Jesús va a exorcizar a ciertas potestades denominadas legión en Marcos capítulo 5. Vamos a irnos allá, por favor. Desde el versículo 5, por favor. Marcos 5:5. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Una persona atormentada por potestades. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él en el mismo escenario, básicamente, de cierta manera. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y miren aquí la diferencia. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Entonces, la autoridad de Dios prevalece sobre toda potestad. Él le pide el nombre y el arrodillado, pues no se niega. No siendo el caso de Jacob, que pues le dice, déjate de bromas, yo no tengo por qué decirte mi nombre. ¿Vale? Y dice, y lo bendijo ahí. ¿Quién? La pregunta. ¿Será que le bendijo esta potestad? ¿O a qué se refiere con el tema de la bendición? Vamos a aclararlo en el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi vida. ¿Cómo le vio a Dios? ¿O por qué dice que le vio a Dios más claramente? Ese resplandor del alba, el resplandor del Mesías, fue el medio por el cual Dios se le hizo visible a Jacob en ese momento.
Y esto hay testimonio en la Escritura. Vamos a ir a Hechos 9, versículo 3. Un escenario bastante similar. Aquí, cuando se narra sobre la conversión de Pablo, dice, mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y quién era ese resplandor de luz del cielo? Nuestro Señor, el Mesías y Dios, Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Jacob dice que le vio a Dios cara a cara? Porque se le manifestó el alba. ¿Quién es el alba? El Mesías. Listo, vemos cómo se conecta la escritura. Sencillo. Ahora vamos a Oseas 12, versículo 3, 4. Aquí el profeta Oseas hace un breve repaso de lo que fue la vida de Jacob. Y dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿Con el poder de quién? Está hablando de una persona que nació con la fuerza de otro, digamos que, entre comillas, de suerte, porque se avanzó a tomar del calcañar. Entonces, ¿será que esa persona pudo vencer al ángel? O, o están omitiendo allí una palabra. Y con su poder, es decir, con el poder de Dios, venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló allí y allí habló con nosotros. ¿A quién lloró y a quién le rogó? Al Mesías. En ese momento fue que apareció. No se postró ante esta potestad, sino clamó por misericordia para con el Mesías. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque parezca que las potestades ganan, que nos dislocan el muslo de manera espiritual, aunque parezca que se vaya haciendo el final, que ya estamos acorralados, la luz del alba siempre va a resplandecer en nuestras vidas y siempre prevalecerá. Porque así son las cosas, porque Él tiene su voluntad dispuesta al ejército de los cielos y en las criaturas de la tierra. Y no hay quien le detenga y le pregunte, ¿qué haces? No hay manera. Y vamos a terminar en Primera de Juan capítulo 2, versículo 8. Dice Primera de Juan 2, 8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya se manifestó al mundo. Fue en la venida de nuestro Señor y como está escrito en el Salmo 50, desde Sión la perfección de la hermosura ha resplandecido. Y ese es el gozo que tenemos sobre nuestras vidas, que el alba reside en nosotros. Nuestra luz será más clara que la del mediodía. ¿Vale? Final resumen, nuevamente, para sentar la idea. Jacob no peleó contra Dios de un ángel suyo. Jacob ganó por la intervención de Dios y no por su fuerza. La bendición de Dios viene exclusivamente por su amor y depende de Él, no de nuestros esfuerzos. ¿Okay? La palabra Ish significa varón, también alude a seres espirituales. Por un lado se usa para, obviamente, definir a un varón de carne y hueso y como nosotros, y por otro lado tenemos a estos varones que son mensajeros de Satanás en algunos casos o mensajeros de Dios como en el caso de Abraham. ¿Listo? Entonces vamos a terminar el relato en Génesis 32, versículo, vamos hasta al versículo 33. Y alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 varones. Por eso les puse al inicio que la lucha no es contra sangre ni carne, no era contra un ejército de 400 personas, sino era contra lo que venía atrás de esas personas, contra
lo que venían atrayendo. Recordemos que Saúl no es que se apartó a vivir en santidad, vivía en un contexto de rechazo a la primogenitura. Y si no está Dios, el que no es conmigo es contra mí. Entonces Esaú venía con su ejército de potestades, ¿vale? Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente, que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay he aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. ¿Vale? Entonces pueden continuar el relato. Lo que me gusta mucho de este capítulo es el reencuentro de ambos, que no se tiran a matar, sino se abrazan, lloran, se besan y es muy bonito, me gusta mucho. Y con esto, pues terminamos el análisis de esta pequeña porción. Eh, Vamos a terminar la transmisión en Facebook. Muchas gracias a todos los hermanos que se conectaron. Sus preguntas pueden dejarlas en los comentarios o por el grupo de WhatsApp o por interno, como gusten, si es que las hay. Gracias por su atención. Shabbat Shalom. No olviden conectarse a las actividades eh, el resto del día. Un fuerte abrazo. Que descansen en el Señor.